se llama la noche oscura del alma, pero también después de que la transitas, pues lo único que hay es el despertar. Lo único que te queda es reconocerte en tu luz. Siempre he estado con guías, aunque antes no los reconocía, ya después ya empecé a reconocerlos. Me cuesta mucho ver, pero siento, y en esa clarissistencia puedo sentir si hubiera una presencia a mi lado y puedo describírtela, pero sin verla. Empiezo a tener conexión con la meditación, con los cristales, y me doy cuenta que muchas veces mis emociones no eran mías, que yo podía estar cerca de una persona y sentirme enojada y yo decía, bueno, pero yo no estoy enojada, y me daba cuenta que no era yo, era la persona que estaba al lado mío. Y yo considero que todas las personas tienen un talento, todas, pero les da miedo reconocerlo. Bueno, las andaras son cristales solares. En Lemuria se dejaron en los templos y estos cristales pues guardan información, esa es la verdad. A nosotros nos ha tocado hacer servicio de sembrar andaras para reconectar esa malla. No nos damos cuenta de que un cristal es una conciencia viva. Suena hasta curioso, si tú tomas un cristal y le preguntas su nombre, te lo va a decir. Cristales solares no se limpian, son tan puros que realmente no es que se carguen de energía. Y la andara me dijo, entrégame con ella, y yo decía, pero ¿cómo la voy a entregar? O sea, no. Y me decía, yo no te pertenezco, yo necesito que me entregues con ella. La energía de la fuente reside en nosotros, somos nuestro mejor maestro. No llegaríamos a ese despertar de conciencia si no hubiera personas que nos mostraran esas maestrías también, que el verdadero maestro es el otro, el verdadero maestro eres tú cuando integras la información que te está mostrando en ti, que si llega a ti es por tu vibración, es porque lo atrajiste, es porque va a trabajar contigo de alguna u otra manera. El cristal cae en el pecho y escucho una voz que me dice, las andaras se sienten con el corazón, no con las manos. Bienvenidos a Religando Luz 1111, a esta bonita sección llamada Visitando Estrellas. Y en esta ocasión tengo el gran privilegio de estar con una compañera andariana. Ella es terapeuta, sanadora akáshica, gran amiga, y ella camina guiada a esta vida desde su corazón. El día de hoy nos acompaña Miriam. Bienvenida, Miriam. ¿Cómo estás? Hola, David, muy bien, muy agradecida por esta oportunidad, que pues la verdad que me hayas invitado a esta sección que has hecho, que yo he visto tu evolución y que me encanta lo que estás haciendo, porque me consta que lo haces desde el corazón, y bueno, pues privilegiada también en que me hayas seleccionado de entre tanta gente que hay para poder compartir algo de lo que he vivido y que puede ser que les ayude en este despertar de conciencia en el que estamos todos. Muy bien, Miriam, muchísimas gracias. Y pues bueno, me gustaría que nos contaras un poquito más para aquellas personas que recién comienzan este camino, qué es lo primero que empieza a suceder en tu vida para mirar este lado de energía, este lado de magia, este lado de alquimia que te cambia pues totalmente la dirección, el cambio, el camino. Pues yo creo que como a todos pasamos, se llama la noche oscura del alma. Yo creo que en nuestras vidas tenemos muchas noches oscuras. Yo estaba pasando por una muy, muy oscura, yo creo que la más oscura de mi vida. Pero también después de que la transitas, pues lo único que hay es el despertar. Despiertas a descubrir lo que verdaderamente te motiva en la vida, a ver el mundo diferente. Empiezas a apreciar, a sentirte bendecido, te das cuenta de todas las bendiciones que tienes a tu alrededor, como que ya no hay otra más que descubrir tu propia luz. Después de que transitas eso, ya lo único que te queda es reconocerte en tu luz. Así fue como empecé. Como todos, yo creo que todos pasamos por lo mismo. Algunos pues tempestades más difíciles, pero pues para cada uno es como ese punto de partida en el que dices, ya no puedo seguir así, tengo que cambiar mi vida porque no me siento pleno, no me siento feliz. Y eso fue lo que me pasó, y pues que alrededor de mí también siempre he estado con guías, aunque antes no los reconocía, ya después ya empecé a reconocerlos. Personas que van llegando a tu vida y que te empiezan a mostrar qué es lo que no estás haciendo correctamente, te empiezan a guiar de una u otra manera y empiezas a reconocerlos. O sea, pueden ser las personas menos inesperadas, ¿no? Las que tú jamás pensaste que podía ser un maestro, y es un maestro, ¿no?
Muy bien, qué bonita respuesta, Miriam. Y fíjate que hablando sobre desarrollar habilidades o dones, por decirlo así, hay personas que, digamos, algunas ya las traen integradas, la clarisensibilidad, otras a través de la audiencia, a través de la visión, otros a través de los sueños. ¿Podrías compartirnos tú cómo sientes la energía, cómo la percibes tú y por qué crees que algunas personas ya traen integradas esas habilidades que otras? Híjole, yo creo que son dones, son talentos que sabes que tienes, pero que te da miedo reconocerlos. Por ejemplo, yo soy clarisistente, o sea, me cuesta mucho ver, pero siento, y en esa clarisistencia puedo sentir si hubiera una presencia a mi lado y puedo describírtela, pero sin verla. Y me di cuenta porque pasando esa noche más oscura, que no había otra más que salir de ahí, empiezo a tener conexión con la meditación, con los cristales, y me doy cuenta que muchas veces mis emociones no eran mías, que yo podía estar cerca de una persona y sentirme enojada y yo decía, bueno, pero yo no estoy enojada, y me daba cuenta que no era yo, era la persona que estaba al lado mío. Y eso, pues tú lo puedes usar, la verdad, como un superpoder, porque si tú empiezas a empatizar con lo que está sintiendo la otra persona, te das cuenta que esa persona seguramente está pasando también una prueba, un desafío en su vida, y por eso está con esa actitud o con esa resistencia a abrirse, y te ayuda porque puedes acercarte, y a veces pues sí te miran raro porque estás triste. ¿Y cómo sabes que estoy triste? No, pues no es porque en sí lo sepa, sino porque lo siento. También siento si una persona está muy feliz, o sea, es para todos lados, ¿no? Y yo considero que todas las personas tienen un talento, todas, pero les da miedo reconocerlo porque sabes que si te enfocas en eso, tus capacidades van incrementando y luego eso da miedo. Pero la verdad es de que todos o todas las personas lo tienen, solo hay que descubrirlo, desde que puede ser en los sueños. Hay personas que sueñan mucho, hay personas que sí ven, que a veces ven y lo niegan porque dicen, pues estoy loco. No, no es que estés loco, es que eso es. O también, pues lo que decía yo, tienes amigos a lo mejor que son personas que desde que llegan pues te dan alegría porque ese es su talento, o sea, traerte alegría al espacio. Son muchas de las cosas que no te explicas, pero que sabes que están ahí. Y al principio de esta introducción yo mencioné que eres una compañera y así te siento como una hermana andariana. ¿Te gustaría platicarnos un poquito más qué significa para ti un cristal andara y después cómo es que llegan estos cristales a encontrarte pues en esta línea del tiempo? Sí, mira, fue súper curioso, la verdad, porque, bueno, todos dicen, coincidencia, siempre decimos hacia el principio, pero después pues sabemos que son cosas que ya tenías predestinadas o que tú habías elegido. Ya una vez que yo entro en esto de meditar, de encontrarme a mí misma, tomé cursos de registros akáshicos, pues me empiezo a sensibilizar más, se me abre más el canal, empiezo a sentir más. Y llego un día a conocer a Yani, bueno, los que están en la red andariana pues la conocen, que fue la primera que tuve el contacto con las andaras, que de entrada pues todo el mundo no creía en ellas porque decían, son vidrios o lo de siempre, ¿no? Yo la conozco en un retiro, pues yo le dije, oye, pues quisiera tener uno de esos cristales, que es uno como que pues de entrada tú lo ves y te llama la atención. Y yo veía que muchas personas lo traían colgado y yo decía, pero yo no siento nada, porque yo te acabo de mencionar, soy clarisistente, y yo decía, pero yo lo toco y no siento nada, ¿por qué las personas lo traen si yo no siento nada? Y ese día íbamos a tener una meditación. Dije, bueno, tenía manera de cómo colgarse, y me lo cuelgo. Y entonces el cristal cae en el pecho y escucho una voz que me dice, las andaras se sienten con el corazón, no con las manos. Y entonces yo me quedé así como que, y empecé a sentir una onda expansiva en mi pecho y dije, wow, o sea, claro, no iba a sentir nada tocándolas con la mano, era ponerlas en el corazón y la andara empieza a conectar contigo y hace su trabajo. Y cuando hace su trabajo la realidad es que de la información que yo he intercambiado con muchas personas que tienen estos cristales, bueno, las andaras son cristales solares que no son de digamos, de 3D, de esta tierra, de esta dimensión. Son conciencias solares que en Lemuria se dejaron en los templos, se enterraron. Todos los templos eran hechos de cristales y estos cristales pues guardan información, esa es la verdad. Y ellos, esas conciencias, decidieron, y eso sí nos lo han transmitido a través de conexiones, decidieron
que se encontraran en esta era, en este despertar, para apoyar al despertar de conciencia. Y han hecho muchos trabajos desde sanación, trabajar con terapeutas para potencializar una sanación de células, una regeneración celular. También han ayudado a reconectar la malla. Sí has escuchado que se han instalado varios cristales en el planeta para restaurar la red. A nosotros nos ha tocado hacer servicio de sembrar andaras para reconectar esa malla. Y después han empezado a surgir en distintos puntos. Las primeras que se conocieron fueron de Lady Nelly en Shasta. Después surgieron en Rumanía, Indonesia. Ahorita hay muchas que han salido de muchos colores. También en Rumanía han salido de muchos colores. Ahora también se dice que en Brasil también han encontrado. Y yo pienso que se van a seguir encontrando, se van a seguir dejando ver, pues, para apoyar en este despertar, para guiarnos y hagamos también labor. La realidad es de que ellas te dicen, yo rara vez se comunican conmigo, pero cuando se comunican conmigo es para algo en específico que yo tengo que hacer. Y eso, pues la verdad también estoy muy agradecida porque sé que si están presentes es porque están trabajando algo en mí. Me están dando ese como soporte para lo que yo necesito en mi evolución personal, porque al final del día sí hacemos servicio planetario, pero la realidad es de que el trabajo interno es el más difícil y es el que nadie está dispuesto a hacer porque nos da miedo ver lo que realmente somos, descubrir que somos algo más que solamente piel y huesos, este bonito recipiente, ¿no? Que guarda muchísimo más y eso cuesta mucho sostenerlo, y ellas nos vienen acompañando a hacer ese trabajo interno. Bajo tu experiencia, bajo tu perspectiva, ¿cómo dirías que cuando un cristal llega a ti, cómo es la manera, digamos, correcta de conectar con él? ¿Cómo lo sientes o cómo sabes incluso a qué lugar debes llevarlo? Es bien curioso, es lo que yo te decía. A veces nosotros no nos damos cuenta de que un cristal es una conciencia viva. Está comprobadísimo. O sea, si, bueno, conoces a Drúmbalo Melquisedec en sus libros de La Flor de la Vida, te estoy hablando de que él desde los años 70 lo sabía. Él habla de que los cristales, si tú eres observador, cambia su estructura adentro. De hecho, a mí me ha pasado los cristales que yo utilizo en terapias. Llega un momento, inclusive de meditaciones, esos cristales maestros adentro se empieza a cambiar su estructura, como que empiezan a guardar más información o les van apareciendo manchas o le van apareciendo burbujas porque está modificado, es un ser vivo, está vivo, es una conciencia. Suena hasta curioso, si tú tomas un cristal y le preguntas su nombre, te lo va a decir. Si le preguntas de dónde viene, en qué parte lo encontraron, te lo va a decir. ¿Cómo te lo dice? No es que escuches una voz que te lo dice, simplemente viene como el conocimiento y tú lo sabes. Puedes meterle cabeza y decir, ay no, yo me lo inventé, pero también puedes ver que no. Por ejemplo, me pasó con un amigo que se compró una pulsera de cuarzos y yo le decía, bueno, ¿y qué piedra es? Y me decía, no sé, pero me gustó y me la compré. Entonces yo la agarré y le empecé a preguntar a la pulsera y me dijo Carmelita, y entonces le dije, pues dice que se llama Carmelita, y él se me quedó viendo porque me dice, te iba a decir que se llama Carmen. Como que a los dos en el momento nos llegó el nombre de la, y sí existe, pues, o sea, si tú lo buscas, existe el cuarzo, ¿no? Lo que pasa es que pues estamos muy atados en esto de la mente, pero realmente son conciencias. Como pues háblale como si fuera una persona, platica con tus cristales, y no es que estés loco, es que te van a contestar de una u otra manera y es un conocimiento que sabes. Es como te llega ahorita una idea, de repente tú no dices, ay, ¿por qué pensé esto? Pues porque te está bajando una información, tú decides si la tomas o no, pero la información te está llegando, puede ser a través del cristal. Eres tú en ese momento el que tienes que tomar esa madurez, esa conciencia de decir, ah, bueno, esto es, y no es que alguien te diga, estás mintiendo, no, tú lo sabes porque la información llegó
y debes de confiar en eso que llegó. En cuanto a cómo limpiarlos, que me preguntabas, los cristales solares no se limpian. Son tan puros que realmente no es que se carguen de energía, ellos son conciencias y lo único que es guardan información, eso sí, se transmiten información. De hecho, entre varias amigas que tenemos conexión con Andara, sabemos que, o sea, si nos encontramos ellas y yo físicamente, las ponemos juntas porque se empiezan a transmitir información de los lugares donde ellas han estado, de los lugares donde yo he estado, y eso pues sigue en red, se teje una red, que esa información seguramente servirá para las personas que estén en contacto. Una vez me pasó con una señora que yo no conocía y la Andara me dijo, entrégame con ella, y yo decía, pero ¿cómo la voy a entregar? O sea, no. Y me decía, yo no te pertenezco, yo necesito que me entregues con ella. Me imagino que tenía que hacer un trabajo con esa persona. Entonces, cuando yo se la entrego a esta persona, empieza a llorar y a decir, es que estaba pasando un tema muy difícil. Le digo, bueno, pues ella te va a ayudar seguramente porque pues me pidió que te entregara cuando yo ni la conocía, ¿no? Entonces, uno también tiene que confiar en esas decisiones de ellas cuando te piden hacer algo, porque nuestra capacidad no alcanzamos a ver todo el panorama, no tenemos como esa visión de ver todo lo que se liga a una persona, a cuántas personas vas a tocar con una acción, esa es la verdad. Pero siempre tienes que llevar a cabo lo que te piden pensando que es para un bien mucho mayor que no alcanzas a ver. Y pienso que eso es lo más maravilloso que me ha pasado con las Andaras, la verdad. Muy bien, y fíjate que, bueno, a mí me viene un poco a la mente esas personas que de repente son escépticas. Obviamente cuando llega un cristal te llama, ¿no? Ya sea por la visión, tú lo ves y brilla, ¿no? O sea, te atrapa tal vez, y si eres clarisensible, pues sientes su energía. Pero yo le diría a todas esas personas escépticas, ¿acaso una piedra, digamos, común es falsa? ¿O porque un perro no, digamos, sea de raza es falso? Ahí también hay que ver mucho cómo siente tu corazón, ¿no? Y bueno, a través de este viaje tuyo y con las andaritas, has ido a muchos lugares también, a muchas ubicaciones energéticas de poder. De hecho, en este momento nos encontramos en una, pues se siente la energía, ¿no? ¿Podrías platicarnos un poquito más de aquellos lugares energéticos a los que has visitado? ¿Qué información te ha dejado cada uno? ¿Qué experiencia? Te voy a decir así, el último que nos pasó, que recién viví con otras hermanas. Íbamos a un viaje, pero pues no era de paseo ni era de vacaciones, ¿no? A ese lugar al que fuimos, resultó después que nos hicieron una iniciación, que yo tenía que entregarle un cristal a una amiga, una obsidiana. Esa era una obsidiana negra con el grabado del cubo de Metatron. Pues lo llevé cargando todo el viaje. En un bosque en Lago Puelo me llegó el mensaje donde me decían, el verdadero propósito del viaje, me dijeron, es que tú le entregues el disco de obsidiana a Jacqueline. Y yo me quedé así pues impactada porque, pues te digo, rara vez me dan información o me llega información, pero es muy así. Entonces yo pregunté, ¿y qué tiene que hacer ella con el disco? Y me dijeron, ella sabe cómo usar el disco y le vamos a decir cómo hacerlo. Bueno, hasta ahí fue como que, súper sorprendida. Y cuando nos encontramos, resulta que el lugar donde llegamos, dicho yo por un tema pues medio banal, porque yo quería unos perfumes ahí en el Valle de Elqui que hacen artesanalmente. Llegamos al valle y desde que llegamos al valle nos empezamos a sentir como mareadas porque era tanta la energía, es un punto energético. Luego nos dijeron que ahí pasa la línea del paralelo 33, o sea, hay mucha energía y se siente pues en el lugar. Y en ese lugar, sin que nosotros lo planeáramos, recibimos información de las montañas. Vimos la estrella fugaz más impresionante que yo en mi vida haya visto. Fue como toda una serie de hechos que nunca nos imaginamos que fueran a pasar. Entonces yo creo que ya desde que tú tienes un cristal contigo, ya está trabajando y te va a ir llevando. Y así como te puedo decir también participé. Al principio sí tenía esa conciencia porque me dejaron esa labor de llevar unos cristales a Glastonbury en conjunto con
otra amiga mía chilena. Los llevamos y al final del viaje, que aparte los cargamos durante todo el viaje por todo Glastonbury, por Stonehenge, el cierre del viaje se hizo en la capilla de María Magdalena y los cristales los llevaba mi amiga, eran de obsidiana azul y unas sandaras. Y no te lo puedo describir porque yo lo sentí, estábamos en el cierre, en la meditación de ese viaje y se presentó María Magdalena. Todos los que estamos ahí la sentimos y bendijo los cristales y dijo que esos cristales iban a seguir haciendo una labor a cada persona que llegaran, iban a expandir el amor de María Magdalena a la zona a la que iban. Todos los cristales se quedaron en Chile, entonces, pero te puedo explicar que sientes una bendición, o sea, es tanto amor y tanto amor que no, o sea, no hay duda pues de que eso pasó. Luego dice mi amiga Jackie que soy el puente siempre y puede ser porque siempre es como a veces esos cristales, por ejemplo, el último día así a medianoche me los entregaron de que te tienes que llevar esto y un agua. Yo decía, ¿por qué esto tan loco, no? Pues así tienen que ser las cosas, ni siquiera sabía que iba a llevar agua plasma también y que me iban a decir en qué puntos dejarla y cuando era de aquí. O sea, era como una certeza que tenía que ser así. Y bueno, muchas cosas que me han mostrado. Por ejemplo, ahorita estamos en Amatlán de Quetzalcóatl, en las piedras encontradas. Y hace un año estuve en una ceremonia maya y tuve una visión en la que se presentaba Quetzalcóatl y se le presentaba a Sara y Sara le hacía entrega de unos cristales y me estaban explicando que ella le estaba entregando a Quetzalcóatl unas llaves y yo decía, ¿pero qué son esas llaves? Y eran unos cristales y me decían que en esos cristales estaba guardada información y sabiduría. Aún no descubro pues cuál es el objetivo de esa información, pero también sé que no es de ahora. Es desde hace mucho que la información se resguarda en los cristales. Bueno, y como lo comentas, estamos en una locación, en un centro de poder energético Amatlán de Quetzalcóatl. Se dice que por aquí es donde nació precisamente Quetzalcóatl. Más arriba está la poza de Quetzalcóatl, donde prácticamente se menciona que pues él se bañaba, ¿no? Quetzalcóatl también fue un gran portador de la frecuencia crística y ahorita al oírte con tu sueño con María Magdalena, de alguna manera me hace recordar también todo ese poder de la energía femenina, ¿no? Exactamente para ti, ¿qué significa, qué te transmite este lugar, Amatlán de Quetzalcóatl? Para mí representa de entrada un lugar de iniciación donde está guardado en las montañas mucho conocimiento esperando que tú estés listo para brindártelo. Lo que yo te decía, lo que yo siento es que estamos en el origen en todo el sentido de la palabra, en que te conecta con el centro de la madre tierra, que está emanando esa energía de iniciación, de inicio, de comienzo, de que si tú lo permites, te puede llegar la información que tú necesitas para seguir en tu camino, en tu evolución, en tu conexión con el ser crístico que eres. Oye, Miriam, ¿y cuál es para ti el verdadero significado de vivir la vida ahora, en este presente, en esta línea del tiempo? Es bien curioso porque en la mañana lo venía pensando y lo venía escuchando. La verdad es que yo me he identificado mucho con las enseñanzas esenias y Javier Pedro menciona algo que es parte pues, de la sabiduría esenia, que dice que no te enfoques en el final,
o en el objetivo, que muchas veces vivimos imaginando el objetivo y no disfrutas el proceso, ¿no?, de ese objetivo. Entonces, si tú estás en esta vida, pues para disfrutar la materialidad, porque esa es la verdad, estamos en un mundo de materia, pero sin perder de vista, pues lo que tú eres, tú dices, bueno, no sé cuál sea el final de la historia, pero quiero vivir con la certeza de que el final de la historia es buena. ¿Por qué sería diferente? Si eres un ser crístico, un ser de luz, dentro de ti está pues la energía creadora del universo, ¿por qué tendría que ser algo que no fuera bueno para ti? Entonces, ahora, con la conciencia que tengo ahora, trato de cada día encontrar pues todas las bendiciones, disfrutarlo. Hasta si me enojo por algo, digo, ay, bueno, si algo me pone triste, pues lo siento, porque digo, es mi encarnación, algo pues que tengo que sentir, pero ya lo dejo ir, o sea, ya no es algo que lo tome y me aferre a eso, porque así como lo siento, lo dejo ir, es parte de esta materialidad. Sentir todo eso son emociones, pero siempre pensando que aunque yo no vea todo el panorama, porque no lo alcanza mi visión a verlo, siempre ir caminando con la certeza de que va a ser siempre algo para el mayor bien y mi mayor bien. Y por otra parte, hablando de los cristales Andara, empezaron a salir ya después, digamos, figuras ya pulidas. Están pues los corazones, las tortugas, los Merkabas. ¿Podrías tú explicarnos un poquito más de si existe alguna diferencia con respecto a tal vez a una tortuga, a un corazón, que alguien lo porte? ¿Tiene un significado más en especial, en específico? Esa pregunta está muy interesante porque al principio sentía, ¿sabes? Como decía, ay, ¿por qué las van a tocar o a lastimar o así? Pero una amiga, Jacqueline, que es Cuentas Cristales Solares Chile, es una hada, ella totalmente conectada con los cristales cañón, porque al principio yo decía, ¿cómo? No puedo. Primero empecé a ver un Merkaba y lo veía cada que meditaba y yo decía, bueno, ¿por qué? Y pensé, y si lo mando a hacer en Andara, quizás sea eso, pero me resistía porque decía, no, ¿cómo le voy a hacer eso a un cristal? Porque pues ya con el conocimiento que tenía, pues para mí es un ser. Y al final Jackie me dijo, mira, yo también lo pensé y les pregunté y me decían que no, que a ellos les gusta experimentarse en otras formas. También ese tema del dolor y todo eso es muy de esta 3D, digamos, ¿no? Ellos son conciencias muy elevadas que no sé, ni siquiera saben qué es eso, ¿no? O sea, tú les dices eso, pues es algo que tú como persona sientes o piensas, pero ellos no. Ellos les gusta experimentarse. De hecho, si los pones al sol, les gusta sentir la sensación del sol o el agua. Están experimentando igual. Entonces, realmente era como, no te preocupes, no me duele, me gusta experimentarme en otra forma. Y fue que yo mandé tallar el Merkaba y la verdad es que de repente la gente conectaba mucho con el Merkaba y les llegaba en las meditaciones o tal. Y luego surgió después una persona que me decía, es que yo quiero que me talles una rosa en Andara. Y yo decía, bueno, híjole, no sé si se puede hacer. Y lo intentamos y se hizo. Y esa persona dice, es que a mí en Lady Nada me dijo que quería una rosa y yo pensé en la Andara y así se han acercado personas conmigo que de repente dicen, ahora quiero esto, y digo, bueno, vamos a ver si se puede. En el caso de las tortugas, la verdad fue esta Denise del Domo Anahata, chilena, que las mandó a hacer y yo cuando las vi me enamoré y dije, ay no, yo quiero una también. Esta chica que me la pidió porque en una visión Lady Nada se lo pidió, pues tenía un propósito, ¿no? Yo cuando llego con ese símbolo de esa rosa tallada en Andara al Domo Anahata, o sea, Denise se emociona porque de su pino, no recuerdo qué clase de árbol es, la verdad ahora, pero ese árbol desprende rosas y son contadas las que desprende, parecen, o sea, es una rosa, es una bellota en forma de rosa y ella las guarda hasta en un cofre así, dice, a nadie le doy ninguna porque es mi mayor tesoro, pero como yo le regalé una y era en el Día de la Virgen, ella fue muy simbólico porque aparte era verde la que yo le entrego. Entonces ella en
intercambio me regala una de sus rosas, así era de sus tesoros, del pino que arrojaba rosas, y es una cosa pues hermosa. Para ella en ese momento estuvo lleno de simbolismo la andara que yo le entregué en forma de rosa. Ya no le meto tampoco tanta cabeza, si alguien me la pide la mando y la hago, o si yo la siento igual la mando pedir y la hago, porque sé que en ese momento no lo sé, pero que más adelante ese símbolo le va a llevar un mensaje a alguien. Bien, hemos conectado maravillosamente con la frecuencia del amor. Aquí estamos entre dos enormes rocas que representan el lado masculino y el lado femenino. Bajo tu experiencia, pues también eres madre. ¿Qué significa para ti ser mamá y también estar presente como madre? La verdad es de que yo durante muchos años de mi vida cargué mucha energía masculina, mucha, porque fue como una manera de supervivencia, ¿no? De sentir que tenía que ser esa figura, porque mi papá falleció cuando mis hermanas eran muy pequeñas. Como que yo en cierta forma asumí ese rol y siempre fui cargada de mucha energía masculina. Y hasta ahora te puedo decir que estoy redescubriendo mi energía femenina, y eso, yo tengo una hija y estoy practicándola con ella, porque al final del día, para ser el alquimista tienes que poder controlar ambas, la masculina, que es la eléctrica, y la femenina, que es la magnética, la que atrae. El hombre crea, la mujer multiplica. Ahora que sé que tengo que trabajar eso, hace como 2 meses me caí de las escaleras y fue el lado derecho el que me lastimé totalmente, y yo dije, lo que pasa es que yo ya tengo que soltar todo eso, tengo que traer a mi vida ese magnetismo, practicarlo, porque ¿cómo quiero ser esa alquimista que cree una realidad diferente si no tengo todavía ese dominio de mi energía femenina? Y la energía femenina, desde el aceptar, el recibir, que me cuesta mucho, que todavía lo estoy practicando, porque estoy acostumbrada a dar, y se tiene que tener un equilibrio, y llega un momento en que la vida te lleva a eso, a decir ya suelta, porque tienes que aprender que también mereces recibir y atraer, magnetizar. Ese magnetismo es la energía femenina, y es lo que pues estoy en esta práctica. Quizás más adelante te pueda decir ya prueba superada. Para ti, ¿qué representa ser, digamos, de alguna manera o guardinar estos cristales? Y también perteneces a una red llamada Red Andariana Planetaria. ¿Qué significa para ti también ser parte de esta red? Bueno, mira, lo que sí es importante, que sí quiero ser muy honesta en esto, es cómo yo lo veo. No es algo a donde tú pertenezcas, porque eso también es un error. Muchas veces todos buscamos pertenecer a algo, y a veces te pierdes en ese pertenecer a algo, o decir, eres guardiana. Yo no lo veo así. Yo pienso que lo que comentábamos al principio de la charla era, todos tenemos dones, talentos. Seguramente, por ejemplo, es como mi amiga Jackie, que te digo que es superada, que ella habla con las montañas, con los árboles, con las devas, con los cristales, y se le facilita. Y ella ha dicho, o sea, ella en una encarnación seguramente se recuerda que era hada. Entonces, ella le enseñaron las hadas. Ella vivió con ellas, les enseñaron todo lo que ahora que empieza a recordar sabe. Y yo sé que seguramente tengo el conocimiento, el contacto con los cristales, o que a veces me piden llevarlos, porque sí soy un puente, soy un medio el cual apoyo a hacer labor, y me gusta hacerlo. Ya te digo, no le meto mucha cabeza, a veces simplemente voy a un lugar y a veces las veo y ya sé cuál tengo que llevarme, y sé para qué, o a veces no lo sé y ya en el lugar me dicen qué tengo que hacer. Entonces yo no lo veo como un tema de eso de un título, no, porque se desvirtúa. Tú tienes que hacer lo que tu corazón te nazca, y si tú lo sientes y lo haces, yo creo que ahí es la mayor recompensa que tienes, porque de alguna manera sabes que estás haciendo lo que es tu misión, lo que tú elegiste hacer, y que por tanto se te abren los caminos para conocer a las personas más inesperadas, con más luz, y que te van a dejar una enseñanza maravillosa. En esa conexión reconoces también pues a personas que seguramente conociste en otras vidas, y las reconoces, sabes que así fue.
Entonces yo pues no es que me sienta perteneciente a nada, simplemente siento que he hecho lo que me hace sentir el corazón. Y comentando esto que prácticamente pues no nos pertenece nada, ¿no? En este mundo material, ni siquiera por ahí diría, ni siquiera nuestro cuerpo, ¿no? Porque nuestro cuerpo pues igual se queda aquí en este plano. Nuestro nombre pues simplemente es por ahora, pero tampoco nos lo llevamos. ¿Tú qué les dirías a esas personas que de repente tienen una idolatría, que se aferran tal vez a un gurú, a un sanador y ya hasta de repente lo ven como pues casi su fan, ¿no? Yo los entiendo porque es muy difícil perderse porque desde que si estás con esa persona y te sientes bien estando con esa persona o haciendo una oración o haciendo algo, tú dices, pues si esto me hace sentir bien, pues eso es. Yo pienso que eso es simplemente momentáneo porque una vez que descubres realmente tú eres energía y eres energía pues vienes de la fuente, todos venimos de la fuente, de una u otra línea de energía, pero venimos de la fuente, que la misma fuente decidió experimentarse. Entonces la energía de la fuente reside en nosotros, somos nuestro mejor maestro. El conocimiento lo tenemos dentro, nos cuesta, pues claro que nos cuesta porque también estamos en esta densidad, o sea, si no viviéramos en esta densidad, pues no sentiríamos, no podríamos tocar las cosas, esa es la verdad. Estamos experimentándonos en eso y lo más difícil de estar aquí experimentándonos en esta densidad es reconocer el poder que radica dentro de nosotros. Para eso está como esos maestros que yo digo que están en tu vida disfrazados de un amigo, de tu hermano, de tu mamá, de tus hijos, que te muestran lo que tienes que reconocer en ti, tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Bueno, no digamos bueno o malo, sino todas esas facetas que tienes en ti y que una vez que las ves y las reconoces, tú dices, bueno, esto es lo que me hace sentir bien, esto es lo que yo quiero en mí y lo trabajas. Yo pienso que no llegaríamos a ese despertar de conciencia si no hubiera personas que nos mostraran esas maestrías también. Y aquí lo importante es no perderse en pensar que el verdadero maestro es el otro. El verdadero maestro eres tú cuando integras la información que te está mostrando en ti y que te reconozcas como ese maestro que eres y que todo lo que estás haciendo no lo debes de etiquetar como bueno o malo, simplemente son experiencias que te van a ayudar a reconocerte como ese maestro que eres. Y fíjate que este lugar donde estamos en este preciso momento me transmite mucha paz. Obviamente la paz se comienza desde casa, con las personas que te rodean. Ahí es donde también debes encontrar un equilibrio, ¿no? En la paz. Para ti, ¿qué significado tiene la paz? ¿Y cómo invitarías a que las personas encuentren su propia paz? La paz es algo que vive dentro de nosotros y lo difícil es externarlo y frecuenciarlo para que los demás también la reciban. La verdad, eso es otra de las cosas que por eso los esenios decían, la paz sea contigo, porque lo más grande que podía tener una persona era esa paz. La verdad es que es algo que se cultiva primero en ti para que lo puedas irradiar. Es complejo, pues sí es verdad, pero no imposible. Es algo que se practica yo creo que todos los días. Y te vuelvo a mencionar, si no hubiera ese ese soporte de tus amigos, de las personas que están a tu alrededor para reconocer esa paz que hay en ti, yo creo que eso no sería posible. Tú la reconoces y a veces cuando sales de tu centro siempre hay alguien que te hace regresar ahí. Y es nada más que ahí sí tienes que ser el observador, ¿no? El ver qué es lo que te saca de tu centro, reconocer que tienes que trabajar algo y que al final del día esa sensación de paz es algo que ya mora en ti, solo tienes que sostenerla y yo creo que es ahí donde está el mayor desafío.
Muy bien, y regresando un poco al tema de los cristales Sandara, ¿cuál crees que es el propósito de que estos cristales sigan expandiéndose prácticamente en todo el planeta Tierra? ¿Existe algún fin en especial? Pues lo que han expresado es que vienen a asistirnos, a guiarnos, sosteniéndonos. Y claro, es información, guardan información y entre ellos se conectan y se transmiten la información. Entonces es mi sentir que el propósito es ese, acompañarnos en este despertar, ¿no? Que del que todo el mundo hablamos, dándonos la información que requerimos para lograr nuestro propósito. La verdad es que aunque ha sido complejo porque no todas las personas lo sienten o no todas las personas conectan como quisieran, por ejemplo, pero sí se tienen que tener con una certeza de que si están o llegan a ti es porque van a hacer un trabajo contigo que te van a potencializar para que logres tu misión. Tampoco quiero que se piense que ya porque tengo una andara ya voy a estar iluminado. No, es un medio el cual te puede ayudar a conectar con ese conocimiento que tú requieres recibir, hasta inconscientemente. No hay necesidad de que tú pienses, no me habló mi andara o no se comunica conmigo. Si no se quiere comunicar, está bien. De alguna manera está trabajando contigo. Muy bien, y ya para finalizar esta charla, ¿hay algo más, algún mensaje de despedida, algo que desees transmitir a las personas que próximamente verán este video? Sí, que si llega un cristal a su vida, cualquier cristal, roca, cualquiera, la verdad es que si llega es porque va a hacer un trabajo con ustedes, o si llega a través de un regalo, porque ahora pues ya saben, ¿no? Que te regalan una pulsera, un dije, que no lo vean solamente como eso, como un accesorio, porque no lo son. Aunque al principio uno piense, me lo regalaron porque está bonito, una pulsera que uno trae, la verdad es que no. Si llega a ti es por tu vibración, es porque lo atrajiste, es porque va a trabajar contigo de alguna u otra manera. Si te abres y le das ese valor de que es una conciencia viva, se va a comunicar de alguna u otra manera. Eso ya depende de ti, no del cristal, es de cómo te abras a recibir esa información y que pues nada es casualidad. Si llega a ti es porque va a hacer un trabajo contigo y de la manera que sea, ¿no? Es vibración que trae el cristal y que si lo estás atrayendo es por eso, por esa vibración que algo tiene que trabajar contigo. Bueno, Miriam, pues no me queda más que agradecerte de verdad profundamente desde mi ser por el regalarnos este espacio, un poco de tu tiempo y en qué maravilloso lugar, ¿no? Por ahí le llaman la ciudad de la eterna primavera también, un hermoso lugar aquí en Amatlán, donde se encuentra precisamente estas piedras encontradas y la energía de la frecuencia masculina y femenina, ese equilibrio que pues cada quien debemos encontrar y expresar. Así que de mi parte ha sido todo. En gratitud y amor nos seguimos religando.